¿Sabes? Hay un momento súper específico en el mundo de los negocios. O bueno, al presentar cualquier gran idea en realidad, Ajá, creo que ya sé para dónde vas. donde la tensión en la sala se vuelve casi insoportable. O sea, es ese instante exacto después de que terminas de hablar. Sí, cuando ya mostraste todos tus gráficos. Exacto. Ya diste tus mejores argumentos, mostraste las diapositivas más bonitas que pudiste diseñar, y la sala entera está en un silencio así súper expectante. Uf, sí, ese silencio pesa. Y la contraparte simplemente asiente lentamente, se acomoda en la silla, cruza los brazos y dice esa frase letal. El famoso, déjame pensarlo. Ese mero. Déjame pensarlo. Es horrible. Es como si alguien tirara del freno de mano cuando vas a 120 kilómetros por hora en la carretera. Un frenazo total. Esta frase es que a nivel superficial suena increíblemente razonable y educada. Claro, porque nadie puede enojarse porque alguien quiera pensar las cosas. Sería irracional molestarte por eso. Exacto. Pero en el fondo es otra historia. Pero en el fondo todos sabemos que es una especie de limbo. Es un agujero negro donde las ideas, las propuestas y los proyectos van a morir de inanición. Sí, se quedan ahí flotando en la nada. Es frustrante porque no es un no que te permita avanzar y cerrar el capítulo, ni es un sí que te permita construir. Te quedas atascado. Justamente. Y para entender la mecánica de ese limbo, tenemos hoy una inversión profunda en un material que la verdad me pareció sumamente revelador. Revisando nuestras fuentes hoy, nos topamos con un documento muy específico. Es el día 10, ¿verdad? Así es. El día 10 de un kit de estudio del año 2025 se llama Negociar como un crack, un manual de negocios inteligentes con Diana García. Un título bastante prometedor. Y el título de este capítulo en particular no se anda con rodeos. Se llama El secreto del déjame pensarlo. Y lo que hace que este material destaque, o sea, lo que me llamó la atención, no es que ofrezca un guión mágico o una frase manipuladora para forzar un sí. Porque de esos hay miles. Exacto. Lo que busca es diseccionar qué está pasando verdaderamente en la arquitectura mental de la otra persona cuando pronuncia esa frase. Va directo a la raíz psicológica de la indecisión humana. Se aleja de las tácticas de persuasión tradicionales, ¿no? Esas que suelen sentirse un poco invasivas. Sí, muy de ventas de los 80. Esto es otra cosa. Ok, vamos a desempacar esto. Porque la misión de nuestro análisis hoy, para quienes nos escuchan, no es aprender un truco de ventas para acorralar a alguien contra la pared. No, para nada. El objetivo es desarmar la psicología de la indecisión. Queremos descubrir cómo transformar esa frase paralizante en una decisión clara y fundamentada. Y para eso, vamos a usar una metodología estructurada que el texto denomina identificar el gap o la brecha. El famoso gap. Exacto. Y creo que el primer paso, antes de construir nada, es admitir que nuestra reacción instintiva ante ese déjame pensarlo suele ser un completo desastre neurológico. Lo fascinante aquí es que el documento de Diana García comienza destruyendo precisamente ese mito fundamental, o sea, la creencia de que la indecisión es un problema de falta de datos. Que es lo que todos pensamos. Claro, cuando alguien nos dice déjame pensarlo, la reacción instintiva de la mayoría, dictada casi por el pánico de perder la oportunidad, es inundar a esa persona con más información. Es el reflejo automático. Alguien dice, déjame pensarlo, y tú dices, ¿lo vas a pensar? Perfecto. Te mando un correo ahorita mismo. Tal cual. Te enviaré un correo con un PDF de 50 páginas detallando las especificaciones técnicas, 3 folletos más con testimonios y un enlace a un video corporativo de media hora que nadie pidió. Que nadie va a ver jamás. Asumimos, y lo hacemos erróneamente, que la otra persona está dudando porque su cerebro no tiene suficientes gigabytes de datos sobre lo que ofrecemos. Creemos que la información cruda es la cura para la indecisión. Y no lo es. Para nada. El texto establece un principio diametralmente opuesto. Y esto es clave. El déjame pensarlo, rara vez, o sea, casi nunca, ocurre por falta de información. Entonces, ¿por qué pasa? El cerebro humano no retrasa una decisión porque necesite leer otro folleto brillante. La retrasa por una razón mucho más visceral. Sucede porque no se ha demostrado que la brecha, ese gap, entre donde está la persona hoy y donde quiere estar en el futuro, sea lo suficientemente dolorosa o urgente. Claro, no duele lo suficiente. Exacto. No duele como para justificar el gasto de energía, de tiempo y de recursos que implica tomar una acción inmediata. El status quo, por mediocre que sea, siempre se va a sentir más seguro que el cambio.
hasta que quedarse quieto duela más que moverse. O sea, pensándolo en términos biológicos o médicos, es como un doctor intentando recetar un tratamiento súper invasivo y costoso sin haber revisado primero al paciente. Ajá. Imaginemos a alguien que entra cojeando al consultorio, ¿no? Y el médico, sin siquiera levantar la vista de sus notas en el escritorio, saca un recetario y le da una orden para un analgésico de $500. O lo manda directo a cirugía sin revisarlo. Exacto. El paciente va a mirar la receta, va a mirar el precio absurdo y lógicamente va a decir, doctor, déjeme pensarlo. Sí, completamente lógico. ¿Y por qué pasa eso? Porque el médico nunca presionó donde duele. El paciente no va a invertir en la cura si no es agudamente consciente de la gravedad de su propia enfermedad en ese momento preciso. Esa es una excelente forma de visualizarlo. Si ese médico se hubiera levantado, hubiera examinado el tobillo hinchado, presionado el ligamento dañado. Que el paciente grite un poquito de dolor. Exacto. Y le hubiera dicho, mire, si no inmovilizas y tratas esto hoy mismo, la semana que viene vas a requerir cirugía y no vas a poder caminar en 6 meses. ¡Pum! Ahí cambia la cosa. La respuesta del paciente no sería, déjame pensarlo. Sería, ¿dónde firmo y qué tengo que hacer ahora mismo? Porque ya hay urgencia. Exactamente. Si no se hace evidente el costo real de la inacción, cualquier propuesta externa, por muy buena que sea, se percibe como algo opcional, un lujo o un simple gasto extra. No hay urgencia. Y sin urgencia, la mente humana simplemente pospone. Y para solucionar esa falta de urgencia, el texto introduce un cambio de paradigma visual que, la verdad, es fascinante. Propone que quien presenta la idea debe dejar de verse a sí mismo como un vendedor tradicional. Alguien que solo empuja un producto. Exacto, que solo presiona. Y debe convertirse en un, y cito textualmente, ingeniero de puentes. De hecho, las imágenes que acompañan a las fuentes en este kit muestran exactamente esto. Sí, los planos arquitectónicos. Planos de ingeniería, y se ve a alguien trazando un puente masivo que cruza un abismo inmenso entre dos acantilados rocosos súper escarpados. Es un cambio de identidad profesional súper interesante, porque, a ver, un ingeniero de puentes no llega a una reunión y empieza hablando de la calidad del acero que vende. ¿O de qué color va a pintar el puente? Exacto, o de lo bonito que será el diseño. Un ingeniero empieza evaluando el terreno. Evalúa la necesidad estructural de cruzar ese abismo en primer lugar. Pero aquí es donde la ingeniería básica nos dice que para construir un puente que no colapse miserablemente, primero debemos conocer con exactitud milimétrica dónde están las dos orillas. Las bases. Las bases. Y eso nos lleva directamente a lo que el manual llama el ritual de transformación. Que debo admitir, cuando leí la palabra ritual, te lo juro, levanté una ceja. Digo, el término puede sonar un poco místico. Parece que vas a encender velas en la sala de juntas. ¿Como quemar incienso antes del pitch? Algo así. Pero el proceso que describen es puramente analítico. Este ritual comienza con un diagnóstico preparatorio muy riguroso. El texto exige dedicar 15 minutos de pensamiento diagnóstico teniendo a la contraparte en mente. Ya sea un cliente real o un jefe al que le vas a presentar. Exacto. Es un ejercicio de inmersión total en la realidad operativa y emocional de la otra persona antes de siquiera acercarte a la sala de reuniones. A ver, voy a ser el abogado del diablo un momento aquí. Adelante. Porque cuando leo sobre rituales de transformación y diagnósticos previos para lograr que alguien te diga que sí, una parte de mí enciende las alarmas rojas. ¿Te suena a trampa? Sí, o sea, ¿no es esto simplemente otra táctica manipulativa disfrazada con terminología sofisticada? Digo, ¿no estamos usando estos 15 minutos a solas solo para buscar el talón de Aquiles de la otra persona? Para encontrar por dónde atacarlo. Encontrar su inseguridad y luego, ya en la reunión, acorralarlo psicológicamente para forzar una transacción. Es una reserva completamente comprensible. Y la línea entre la persuasión empática y la manipulación a menudo parece súper difusa en toda esta literatura de negocios. Totalmente. Todo se trata de cómo convencer. Pero si analizamos la metodología específica de esta fuente, el manual introduce una salvaguarda estructural contra esa manipulación. Introduce una herramienta conceptual que denomina el bolígrafo de la precisión. El bolígrafo de la precisión. Y la directriz fundamental para usar este bolígrafo no es una simple sugerencia, es una regla. El diagnóstico debe hacerse con, y aquí cito, la intención de encontrar el problema real,
no de vender tu solución. Pues suena como un escudo moral muy conveniente para el autor. ¿Tú crees? Digo, es bien fácil escribir, no estoy vendiendo, estoy diagnosticando en el manual. Pero seamos realistas. Al final del día, el objetivo de quien aplica esto sigue siendo cerrar un trato o conseguir que aprueben su proyecto, ¿no? Claro. Si no, no estarían leyendo un manual de negocios inteligentes. Tienes razón en ser escéptico, pero la diferencia práctica radica en la disposición real a alejarse de la mesa, y el texto es muy claro en eso. El verdadero uso del bolígrafo de la precisión significa que si haces este diagnóstico y descubres que el abismo de esa persona no requiere el puente que tú construyes, O que ni siquiera hay abismo. o que su dolor no justifica la inversión, la única acción válida ahí es detenerse. Si intentas encajar tu solución a la fuerza donde no hay un problema real, el puente se va a caer a largo plazo. Y la confianza se destruye. Exactamente. La manipulación requiere ocultar información para beneficiar a una sola parte. Este método requiere exponer la información para ver si de verdad hay un beneficio mutuo. Vale, entiendo el matiz. Si de verdad existe esa disposición genuina a perder la venta o a retirar la propuesta para mantener la integridad del diagnóstico, entonces sí cambia la dinámica en la sala. Te convierte en un asesor real. Convierte a la persona en un consultor o en un diagnosticador en lugar de un mercenario de ideas. Entonces, asumiendo que usamos este bolígrafo de la precisión con toda la ética del mundo, ¿cómo mapeamos exactamente esas dos orillas que mencionabas? Pues el anclaje principal siempre es el presente. El manual establece como paso 1 definir el estado actual, al que denomina sin tapujos el dolor. Directo al grano, el dolor. Y la clave de esta fase es erradicar por completo la abstracción. Uno no puede simplemente decir o pensar, la empresa con la que voy a hablar está estancada. O este departamento es súper ineficiente. Exacto, eso es muy vago. Hay que preguntarse, ¿qué engranaje exacto está fallando hoy? ¿Qué frustración medible está enfrentando la contraparte en su día a día operativo? Lo cual tiene todo el sentido desde una perspectiva cognitiva. O sea, el cerebro no puede empezar a procesar una solución si no ha definido primero los contornos exactos de la amenaza. Tal cual. Si el león está borroso a lo lejos, el cerebro solo siente como ansiedad generalizada. Pero si ves exactamente dónde está el león y qué tamaño tiene, puedes planear una ruta de escape. Esa es la idea. Pero me imagino que no podemos dejar a la contraparte atrapada únicamente en la contemplación de su propio dolor, ¿verdad? Sería deprimente. Exactamente. Y ahí es donde interviene la orografía de la orilla opuesta. El paso 2 es definir el estado deseado, lo que el texto conceptualiza como el sueño. El sueño. Es preguntar dónde necesita o quiere estar esta entidad en el futuro cercano. Pero ojo, el manual hace una advertencia metodológica que es vital aquí. Exige definir un horizonte estricto de 3, 6 o 12 meses. Ah, el marco temporal. Eso no es un detalle menor. Para nada. La psicología detrás de esto es fundamental para evitar otra trampa mental. Porque un deseo sin una fecha límite es simplemente una fantasía consoladora. Sí, como cuando decimos, quiero ponerme en forma algún día. Exacto. Decir queremos ser líderes del mercado algún día en el mundo corporativo no genera ninguna acción. Pero al imponer un horizonte temporal de, digamos, 12 meses, fuerzas a la mente a traer esa fantasía a la realidad operativa. Se vuelve tangible. Se convierte en un objetivo estratégico con una cuenta regresiva encima. Y la cuenta regresiva crea gravedad. Bien, entonces tenemos el estado actual, que está lleno de fricciones y problemas específicos en una orilla, y tenemos el estado deseado, el objetivo a 12 meses, en la orilla opuesta. Nuestras dos bases. Tenemos nuestros dos acantilados. Pero tener dos orillas claras no basta si no sabemos qué tan ancho es el cañón que los separa, ¿verdad? Claro. Digo, un puente hacia ninguna parte es inútil si no alcanza a cruzar el abismo. ¿Cómo sugiere el documento que nuestro ingeniero mida esa caída? Si conectamos esto con el panorama general de cómo tomamos decisiones, este es el verdadero punto de inflexión del método. Conocer las orillas es algo cualitativo, ¿no? Te da el qué. Pero la ingeniería requiere datos cuantitativos. Requiere números duros. Y la segunda parte del ritual de transformación es cuantificar el gap. Y el documento es súper intransigente en este punto. Hay que usar números. Y cito un ejemplo literal para ilustrarlo que es muy bueno. Dice, su gap
es de 150 clientes mensuales. Y detenerse a pensar en esa frase lo cambia todo. Todo. Porque decir, nos faltan clientes, pues es una emoción. Es una preocupación vaga con la que un gerente puede aprender a convivir. O sea, vas, tomas café y te quejas en las reuniones de los lunes. ¡Ay, nos faltan clientes! Y la vida sigue. Y la vida sigue. Pero decir, nuestro gap es de 150 clientes mensuales. A ver, hagamos la matemática mental rápida. A ver, Si el ticket promedio que vende esa empresa es, digamos, de $100, multiplicado por 150. ya no es una simple falta de clientes, es una hemorragia financiera de $15,000 cada 30 días. Eso es una herida abierta en el balance general. Y el mecanismo mental detrás de esto es fascinante. La mente humana, como mecanismo de defensa, tiende a minimizar los problemas abstractos para evitar el estrés y la incomodidad de tener que resolverlos. Preferimos ignorarlo si es abstracto. Exacto. Pero cuantificar la brecha elimina esa ruta de escape. Al ponerle números, el dolor se vuelve una métrica tangible y casi siempre súper alarmante. Elimina la ambigüedad. Y es precisamente en la niebla de esa ambigüedad donde se esconde la frase «déjame pensarlo». O sea, es como encender las luces de golpe en una habitación oscura. Qué buena analogía. Ya no hay sombras donde esconder la indecisión. La amenaza es clara y está cuantificada en billetes. Y asumo que es solo ahora, después de encender la luz y de medir este cañón de $15,000 mensuales, cuando podemos por fin empezar a hablar de nuestro producto o de nuestra gran idea, ¿correcto? Así es. El manual indica que solo después de medir esta brecha con total claridad se debe avanzar a presentar el puente, es decir, tu solución. Y la forma en que la otra persona percibe esa solución cambia radicalmente gracias a todo este trabajo previo. Claro, porque la propuesta ya tiene un anclaje en la realidad del otro. Si yo empiezo la reunión hablando de mi producto, pues es solo un catálogo aburrido de características que nadie me pidió. Eres solo otro vendedor más. Tal cual. Pero si acabo de demostrar matemáticamente que hay un abismo perdiendo $15,000 al mes frente a sus ojos, mi servicio se convierte literalmente en el plano arquitectónico diseñado a medida para detener esa pérdida. Ya no es un lujo. Exacto. El discurso pasa de, mira qué innovadora es mi idea, a, aquí están los materiales de construcción exactos para cruzar tu abismo antes de que termine el semestre. Y al estructurar la conversación de esta manera tan específica, ocurre una alteración profunda en cómo se procesa la información en esa mesa de negociación. La contraparte, la persona que debe aprobar el presupuesto o que tiene que dar luz verde al proyecto, empieza a evaluar la situación bajo un lente completamente diferente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el manual consolida todo este mecanismo psicológico en lo que llama su insight clave. Y voy a leerlo textualmente de nuestras notas, porque creo que resume la física de todo este proceso. A ver. Dice, dejas de vender un servicio y empiezas a vender un resultado cuantificable. Cuando el cliente entiende el tamaño de su gap, el precio de tu puente se vuelve una inversión lógica. ¡Qué fuerte! Y esto plantea una pregunta importante si analizamos un poco la sociología de las dinámicas corporativas. ¿Cómo altera esto el equilibrio de poder en una habitación? Pues lo voltea de cabeza. Piénsalo en una negociación tradicional. Por diseño, suele sentirse como un juego de suma cero. Hay un pastel limitado en la mesa. Un lado intenta sacar la mayor cantidad de dinero posible y el otro intenta proteger su presupuesto pagando lo menos posible. La estructura misma los convierte en enemigos. En adversarios, sí. Uno ataca, el otro se defiende con el escudo. Es agotador, es una estira y afloja interminable. Pero este enfoque desmantela esa fricción por completo. Ya no es una pelea sobre un precio arbitrario sacado de la manga. Exacto. De hecho, las fuentes visuales del documento ilustran este cambio de una manera muy elocuente. Hay una imagen específica en el kit, muy limpia, muy corporativa, de dos profesionales dándose un firme apretón de manos en una oficina. Y fíjate en el texto de esa imagen. Sí, el detalle crucial es el nombre de la empresa hipotética que los acompaña. Dice Apex Solutions, con un lema justo debajo que dice Partners in Progress, socios en el progreso. Esa imagen no está ahí de adorno, no es decorativa. Es el resumen visual de toda la metodología de Diana García. Cuando el foco de la conversación se desplaza de cuánto cuesta tu servicio a
cuánto nos está costando no cruzar este abismo de 150 clientes perdidos, la hostilidad simplemente desaparece. Se esfuma. Ya no hay dos personas peleando sobre lados opuestos de una mesa de caoba. Hay dos profesionales, dos ingenieros metafóricos, parados en el mismo borde del acantilado, mirando el mismo abismo que acaban de cuantificar juntos. Recordando que construir el puente es la única salida racional para no caerse. Exactamente. El desembolso económico deja de registrarse en el cerebro del comprador como un gasto doloroso. Se codifica como un paso matemático y absolutamente necesario hacia la supervivencia o el crecimiento. Es una forma brillante de alinear los incentivos de todos. Ahora, para asegurarse de que esta comprensión tan profunda no se evapore en el momento en que se cierra el manual y vuelves a la oficina, el documento incluye un componente de ejecución inmediata. El checklist. Termina con un checklist del día 10. Y no es una lista exhaustiva ni burocrática, es más bien un anclaje para la acción. O sea, confirmar que se ha escuchado el material de audio, verificar la comprensión real de la mecánica del gap, practicar el diagnóstico detallado de las dos orillas y definir cómo tu propia propuesta actúa como ese puente conector. Y el diseño de este kit de estudio es muy intencional en mantener ese momentum, ¿no? No deja al lector flotando en un vacío teórico después de entender el concepto. El material incluye un avance estructurado de lo que va a ocurrir en el día 11. Siempre un paso adelante. Establece que, dado que el objetivo de hoy era identificar y aislar el problema con una precisión quirúrgica, pues la fase de mañana será el diseño de la propuesta comercial. Que vendría siendo como la entrega oficial de los planos físicos, supongo. Exactamente eso. La propuesta comercial deja de ser un folleto promocional bonito para convertirse en el documento técnico que demuestra paso a paso cómo la solución propuesta soporta el peso necesario para cruzar ese gap específico. Tiene todo el sentido. Además, la fuente menciona herramientas continuas de aprendizaje. Proporciona un enlace directo, un Linktree de negocios inteligentes de la autora, que está diseñado para mantener a los usuarios inmersos en este ecosistema de pensamiento estratégico. Es un enfoque súper integral. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Al destilar esta inmersión profunda hasta su esencia más pura, el viaje a través de estos conceptos revela algo increíblemente liberador respecto a cómo interactuamos profesionalmente. ¿No crees? Totalmente. Te quita un peso de encima. Desmitifica la barrera más común que enfrentamos. Ese paralizante, déjame pensarlo, no es un ataque personal a nuestra competencia. No es que les caigas mal. No, ni es necesariamente un rechazo a la brillantez de nuestra idea. Es, fundamentalmente, un síntoma de niebla cognitiva. Exacto. De no ver claro. Es la falta de claridad sobre la distancia matemática y emocional entre el dolor que se sufre hoy y el alivio que se busca mañana. Y la conclusión operativa para quienes nos escuchan es que al dominar la habilidad de disipar esa niebla, o sea, al aprender a medir las orillas y cuantificar el abismo con el rigor de un ingeniero, cualquier persona puede transformar por completo su postura profesional. ¿Pasa a otro nivel? Ya no se trata de rogar por atención o de cruzar los dedos en la sala de espera o de presionar con descuentos de último minuto. Se trata de presentar el valor intrínseco de un proyecto, de una idea innovadora o de un servicio, de una manera que resulte lógicamente innegable para el cerebro de la contraparte. O sea, pasamos de ser altavoces de información a ser arquitectos de soluciones. Me gusta esa frase. Y me parece vital subrayar algo antes de cerrar. Aunque este manual habla muchísimo en términos de clientes y de ventas y del mundo corporativo, la mecánica del gap no distingue profesiones. Absolutamente no. La resistencia al cambio es un fenómeno universal humano. Imaginemos que estás en una startup intentando convencer a inversores de que financian tu visión. Pues necesitas que vean el enorme gap en el mercado que solo tu tecnología puede cruzar. Claro. O si eres un líder de departamento intentando que la junta directiva apruebe una reestructuración interna que es urgente. No puedes simplemente entrar y decir, es que seremos más eficientes si lo hacemos. Eso es demasiado abstracto. Tienes que cuantificarlo. Tienes que decirles cuántas horas de trabajo exactas y cuánto capital puro y duro se está quemando en la orilla del estado actual hoy mismo. La habilidad de hacer visible esa brecha es el núcleo de cualquier comunicación persuasiva y efectiva, sin importar tu puesto.
Es la herramienta definitiva para cualquiera que necesite que sus ideas sean escuchadas y, más importante aún, implementadas en el mundo real. Y todo este análisis tan corporativo y estructurado me deja con un pensamiento final, una derivación un poquito más personal que se construye directamente sobre la arquitectura de este material que revisamos hoy. A ver, cuéntame. Pues hemos analizado exhaustivamente cómo el déjame pensarlo en las salas de juntas es solo el síntoma visible de un gap que no se ha querido o que no se ha sabido medir. Pero la indecisión no opera solo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Claro que no, nos persigue a la casa. Tal cual. Si aplicamos esta misma lupa analítica a nuestra propia psicología, cabe preguntarse cuántas decisiones vitales, cuántos cambios de carrera, mudanzas a otra ciudad o incluso proyectos creativos posponemos indefinidamente en nuestras vidas con un silencioso déjame pensarlo interno. Uf, muchísimos. Y tal vez lo hacemos simplemente porque nunca nos hemos sentado 15 minutos en total honestidad con nuestro propio bolígrafo de la precisión en la mano frente al espejo. Para diagnosticarnos a nosotros mismos. Exacto. ¿Qué pasaría si hoy mismo midiéramos, sin excusas abstractas y de forma casi matemática, la distancia real entre la frustración silenciosa de nuestro estado actual y ese sueño que venimos empujando para algún día? Es una pregunta fuerte. Porque, al final del día, creo que la lección más grande de entender la mecánica del gap es que ya es hora de dejar de contemplar pasivamente la orilla en la que estamos parados y empezar a diseñar, con la valentía de un ingeniero, los puentes que nos lleven por fin al otro lado.